No resulta nada sencillo estar aquí. La serenidad de la superficie lacustre me invita a reflexionar sobre mis decisiones. De alguna forma imperceptible, intenta mitigar mi determinación. Pero no importa lo hermoso que luzca, lo balancible y deleitable de su entorno, lo prístino de su agua. Yo sé bien que allí, en su interior, enturbiando todo lo que alguna vez fue natural y deteriorando la inocencia del mundo, mora el mal, un ente antiguo y perverso que solo procura la desgracia para su placer y nutrición. Hizo del espejo su guarida. Sin embargo, aquí estaré, esperándolo, cuando emerja. Nuestro relato tiene lugar casi 2 siglos antes de los hechos que se narraron anteriormente, en el año 1822. Don Eusebio Morgan había adquirido aquellas tierras, ubicadas en el centro del estado, donde el sol es el mismo todo el año y ni siquiera las mañanas son frescas, donde ninguna gota se precipita a lo largo de 9 meses y los otros 3 son de pobres chubascos. Allí, donde nadie más se atrevía a tener ni una hectárea de tan maluco suelo, aquel hombre se volvió propietario de la noche a la mañana de alrededor de 2000 de ellas. Todos los entendidos lo creyeron un desquiciado. Como la región llevaba por nombre el de San Francisco, y en virtud de que él era el único poseedor formal de la región, todos comenzaron a llamar de forma homóloga a su propiedad. Ese es el fundo de San Francisco, tierra del loco de don Eusebio, era el decir popular. El dueño de Hato comenzó a contratar hombres. La hechura de hacienda había iniciado, pero poco le duraban los trabajadores, y aunque nada concreto se describía por ninguno de ellos, cuentos oscuros comenzaron a orbitar alrededor de Eusebio Morgan y su finca. Sin que fuese mayor impedimento, hacía traer hombres de fuera, y cuando a estos la mala espina y la perspicacia los ahuyentaba, pues hacía traer otros de aún más lejos, repitiendo el proceso con cada deserción y contratando 2 por cada uno de los obreros que renunciara. Había muchísima superstición al respecto, y como añadidura que poco contribuyó al buen mirar, pero sí mucho al mal hablar, Morgan era practicante de extrañas costumbres, ritos más bien, que oscurecían más y más su imagen. Por comentarios de uno de aquellos peones, bien a llamar indiscreto, bien a llamar valiente, se supo que el único trabajo para el cual Eusebio llevaba hombres a su propiedad era la tarea de cavar. Todos trabajaban a lo largo de cada día en la hechura de un cráter enorme, donde, sin que el patrón diera razón, ellos suponían radicaría una laguna. Los obreros que tenían experiencia en trabajos de aquella naturaleza le advirtieron que en esa zona no había laguna que aguantara, no solo por la aridez, la ausencia de agua subterránea que emanara o las pobres lluvias anuales, sino que las condiciones del suelo no favorecían el proyecto. El amo los hacía callar con desprecio y les tildaba de ignorantes. Aquí nadie los trajo a opinar, se les paga para cavar y eso harán. Si no tienen idea de mi propósito, nada tienen que estar cuestionando, exclamaba Eusebio con toda voz. Durante casi 2 años se cavó el colosal cráter. Sus dimensiones, tanto en profundidad como en extensión, eran dignas de ser consideradas características de una mega obra, teniendo en cuenta la época y el método de elaboración, atracción de músculo, sudor y sangre, sin que nadie advirtiera que esto último
era requisito indispensable para la consecución de los objetivos de Eusebio. Un viejo mulato, de los primeros en ser contratado y fiel a la asignación hasta terminado el proyecto, el único cercano a Morgan y que parecía haber ganado un poco de su confianza, se atrevió a contar muchos años después, siendo ya un anciano al borde de la muerte, que una tarde el patrón le había ordenado acompañarlo a inspeccionar la obra. Ese mismo día habían concluido por fin el trabajo, y Eusebio se proponía despachar a todos tan pronto volviese de comprobar la materialización de sus órdenes. Habían caminado a lo largo y ancho del magno cráter, y él pudo notar complacencia en el rostro del jefe. Estaban sobre el borde, en una de las orillas, y Eusebio se permitió dirigirse al peón, hablar tanto como nunca se concedía a sí mismo. ¿Has escuchado hablar, viejo mulato, sobre la leyenda de las estrellas caídas? El viejo no respondió. Sabía que el amo no dialogaba. Aquello era sin duda alguna uno de sus monólogos. La mirada de Eusebio se perdía hacia el interior del cráter. Se dice que fueron la mitad de las estrellas del cielo las que se cayeron. O bueno, fueron expulsadas, mejor dicho. Aún, a veces, uno ve que alguna nueva es desterrada del firmamento y cae sobre la tierra. Son cosas grandes esas estrellas. Muchos les temen, las creen oscuras y de esencia maldita, corrompida. Ciertamente lo son, viejo mulato, pero no hay fiera que no se doblegue dentro de la jaula apropiada, ¿no crees? Solo hay que saber construir la jaula. En este caso, debe ser trampa también. Una buena trampa donde cuanto caiga no pueda salir más. He aquí una trampa extraordinaria, mulato, exclamó con los brazos abiertos en pro del cráter. Con ella capturaré una estrella, dijo Morgan, e inmediatamente dejó escapar una risotada delirante. Sin regresar la mirada hacia el mulato, Morgan exclamó: el pago llegará oportunamente a sus ranchos, viejo. Ahora vete, regresa y dile a todos que se marchen de mis tierras, que ninguno que haya estado aquí antes vuelva más. Esas fueron las últimas palabras de Morgan hacia el viejo mulato, y luego se adentró en el cráter. El obrero lo vio alejarse hasta llegar al centro mismo de la excavación. Aún de lejos se oían algunas carcajadas. El mulato sintió un miedo sobrecogedor y siguió las instrucciones al pie de la letra. Ninguno volvió por aquellos parajes. Eusebio, haciendo uso del puñal que llevara en la cintura y así de sus propias manos, comenzó a cavar aún más la tierra, perforando allí donde consideraba era el centro justo del gran hoyo, horadando unos 30 centímetros de profundidad, y tras verificar que había llevado todo consigo, incluyendo la pesada roca que yacía a un lado, dio un tajo de puñal a cada una de sus muñecas. La sangre manaba a borbotones, siendo derramada cuidadosamente dentro del agujero. Las expresiones de dolor eran veteranamente controladas. El hombre no solo tenía estómago para aquellos, sino que peores cosas había hecho a lo largo de su vida, y aún más hórridas estaba dispuesto a hacer. Su temple era verdaderamente de acero. No se quejó ni un poco. Había hecho cortes moderados. La intención, después de todo, no era dejarse la vida allí. Él hubiese preferido cortarle el cuello al viejo mulato. Le habría extraído hasta la última gota de sangre, hasta rebalsar el agujero, pero aquello habría estropeado todo.
Tenía que ser su sangre insoslayablemente y en abundancia. Si no, no lograría atraer a su presa. Casi desmayado, cayó de costado sobre la tierra. El ocaso concluyó y la oscuridad de la noche lo devoró todo. Ahora solo tenía que esperar. Si lograba ejecutar cada parte de su plan, todo había valido la pena y más. Cada deseo e incluso capricho, por banal que fuese, lo vería satisfecho. Un zumbido peculiar invadió el entorno. Eusebio había contenido la hemorragia hacía horas, y aunque agotado y desganado por la pérdida de sangre, había mantenido la conciencia cada segundo, atento al momento preciso, que ahora estaba teniendo lugar. Un resplandor nada natural emergió más allá de uno de los extremos de la laguna, y fue aumentando paulatinamente, como si la fuente que lo emitía se aproximara. Eusebio había estudiado todo al respecto, y años de investigación lo llevaron a concluir que alguna de aquellas estrellas se había precipitado en algún punto de esas vastas y extensas tierras. Todas las características del entorno se prestaban para confirmar las suposiciones del hechicero. El terreno tan árido que ninguna vegetación crece, como si una brasa continua caminase por aquellos parajes, condenada a ciertos límites, de modo que nunca escapara, pues el castigo era sufrimiento, sed y dolor, padecer la inclemencia de la desesperación, todo por el pecado de la desobediencia. Un lugar tan mezquino y perverso que ningún animal lo cruza de buena gana, donde la lluvia es escasa y ninguna fuente de agua perdura, donde los hombres sientan miedo nada más de permanecer mucho tiempo sobre su suelo. Nada darás de tu divinidad allí donde nada has recibido de lo terrenal. La condena era simple, y bueno, Eusebio estaba más que dispuesto a romper aquel tormento. Eso sí, solo para reemplazarlo por otro. Después de todo, era una trampa bien elaborada, como él mismo había concluido. La luz fulguraba y el zumbido aumentaba. Morgan se sintió dichoso, realizado. Todo saldría a pedir de boca. Dentro del zumbido comenzaron a escucharse pasos, pesados y deslizantes. La luz le cegaba y apenas lograba mantener los ojos abiertos. El aire se enrareció, se notaba viciado. Luego, toda brisa cesó. La noche se quedó tan quieta y tensa que Morgan sintió como si una asfixia sobrevenida lo arrollara. Su corazón latía a toda prisa. La criatura, alta y delgada, casi esquelética, creía notar a Eusebio en medio del brillo deslumbrante. Se detuvo a un par de metros de él. Debes encontrarte, sin duda, terriblemente sediento. ¿Cuántos siglos habrán pasado desde la última vez que algo de vida pudiste beber? Yo te ofrezco, de buena gana, lo poco de mi vida que he logrado contener en este recipiente terrenal, parte de la creación, le dijo Morgan al ser. El zumbido aumentó y el hombre temió un rechazo ante su propuesta, pero poco después cesó. El tormento a sus oídos desapareció y el ser enigmático se arrojó con desesperación sobre el agujero. Eusebio cerró por completo los ojos al tenerlo tan cerca, pero sintió que un calor particular irradiaba frente a él. La criatura introdujo su huesuda mano en el orificio y extrajo los dedos chorreantes del negruzco y espeso líquido.
se lo llevó con ansias a la boca y lo sorbió todo y por completo. Repitió aquella acción una y otra vez. Con cada trago el brillo disminuía, y cuando Eusebio no sintió mayor esplendor, volvió a abrir los ojos. Otro par de estos, pero hondos y sombríos, le observaban de frente. Eran como canicas de oros contenidas en las cuencas compuestas del ónix más oscuro que hubiese visto aquel hombre alguna vez. Le observaban fijamente, mientras aún relamía sus largos dedos con una lengua prolapsada y esbelta. El hombre sintió horror de ver aquella abominación raquítica de 4 extremidades disparatadamente largas y flacuchas, rematadas en pies y manos de dedos largos, finos y maltrechos, casi como garras desfiladas y dolorosas de contemplar. De su espalda se le levantaban 2 extremidades más, que hoy día no eran más que huesos arqueados cubiertos de cuero sangrante y maltratado, pero que alguna vez debieron sostener el plumaje más precioso de la creación. Su rostro era hundido y anguloso, con una nariz machacada y delgadísima, labios quebrados que culminaban en cicatrices que circuncidaban toda su faz, y orejas corroídas como por el fuego. Todo en aquel ser humanoide invitaba a sentir dolor. Terriblemente flaco y con la osamenta a flor de piel, no emitía ningún sonido ya. Solo introducía los dedos mecánicamente en el pozo y luego lamía hasta recoger todo el contenido de su mano. «La he dispuesto para ti», le comunicó Eusebio. La bestia no respondió. «Puedes tomar hasta la última gota, es un obsequio de mi parte». Tampoco hubo respuesta en esta segunda ocasión. Así estuvieron largo rato. Luego, de un minuto a otro, la huesuda mano ya no extrajo más sangre. Un chirrido sosegado salió del monstruo extraño. Parecía más bien un lamento. «No te angusties», le calmó Eusebio. «Aún ha de quedar mucha allí dentro, solo que tu mano no logra extraerla. Mejor usa tu lengua. Si la introduces al pozo, verás que queda mucho por beber». Por espacio de varios minutos no hubo reacción. Pero luego el ser se inclinó sobre la abertura e hizo todo cuanto le habían sugerido. Rápidamente, y antes de cualquier previsión posible por parte de la víctima, Eusebio tomó la pesada roca y la usó para obstruir el hueco y así retener dentro la lengua del sediento ente. Un chillido abrumador se dejó oír, pero inmediatamente Eusebio extrajo una botella de su bolsillo y vertió un líquido incoloro sobre la piedra. «Condenado estás a esta nueva prisión», le sentenció Morgan, «y todo cuanto se te ordene cumplirás, si es que no quieres volver a padecer la sed de los milenios». El monstruo retrajo los labios y dejó expuestas 2 hileras de agudos dientes. Quiso abalanzarse sobre su captor, pero éste ya estaba fuera de su alcance, y por mucho que intentó, su lengua no pudo zafar del agujero tapiado. Exclamó el ente con una voz anciana y dificultosa. Parecía herirle el simple hecho de hablar. «¡Demonio!», se limitó a responder Morgan, con tono de desdén y a la vez jactancioso. Aquella noche, el hechicero Eusebio Morgan había capturado una estrella caída. Cuenta la leyenda que días de terribles aguaceros llegaron a San Francisco. Se formaron ríos donde antes no los hubo. Se bañaron las sabanas y la tierra calmó su sed de siglos. De algún lado llegaron las semillas,
tal vez en las patas de las aves, que ahora sobrevolaban la zona, pero pronto germinaron y se vistieron de un exuberante verde todos aquellos parajes. Pero en ningún lugar había tanta riqueza y abundancia como en las tierras de Eusebio Morgan, y en ningún otro lugar había llovido con más fuerza que sobre aquella propiedad, donde el cráter captor se había alimentado tanto que ahora gozaba de agua hasta el borde de sus aliviaderos. Los animales poblaron la zona, y todo propósito al cual se destinaba aquella tierra era fecundo y productivo. Morgan se convirtió en el terrateniente más acaudalado y poderoso del estado. La vista se perdía contemplando sus extensos rebaños y siembras, y aunque los trabajadores no duraban mucho tiempo, ni estaban de buena gana más que durante las temporadas altas de cosecha y sacrificio de ganado, Eusebio siempre encontraba la manera de tentarlos a volver el año siguiente, con pagos extraordinarios y obsequios cuantiosos. Aunque se corría la voz de que, cada cierto tiempo, algún peón desaparecía misteriosamente. Por ello, nadie estaba tranquilo cuando el patrón le invitaba a caminar por el lago, llamado desde hacía mucho tiempo el Espejo de San Francisco. Era aquel una prisión terrible e insospechada. Cubierto por millones de litros, un ser se hallaba cautivo, sometido a los caprichos de un desventurado, luego del hijo de éste, más tarde el hijo del otro, y así un brujo tras otro se había servido de su divinidad, como si de una mina se tratara, dándole no más que ocasionalmente la sangre de algún incauto que se acercaba demasiado a la laguna. Un corte limpio y se dejaba derramar el contenido sobre las aguas. Tarde o temprano, la esencia de vida llegaba hasta su dolorida lengua y mitigaba un poco su sed, su desconsuelo y su desesperación. Como último tormento, el agua reflejaba el cielo perfectamente, cual espejo, como si de una burla se tratase, capturándolo en un remedo de aquello de lo cual se le había privado por siempre. Oye, si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Estaré produciendo contenido continuamente para tu entretenimiento y agrado. Además, obséquiame un like y compártelo con tus amigos. Estoy seguro de que también podrán disfrutarlo. Hasta la próxima. Se despide Luis Franceschi.